El objetivo final del trading y de todas las inversiones es ganar dinero, y para hacerlo debemos identificar si el mercado va a subir o el mercado va a bajar. Y existen dos formas de saber cuál va a ser la dirección del precio. La primera es mediante el análisis técnico, que por medio de patrones repetitivos dentro del gráfico podemos identificar lo que pasará luego. Y la segunda es por el análisis fundamental. Mediante noticias y eventos económicos podemos identificar cuál va a ser la posible dirección del precio gracias a la economía de un país o del mundo. En este video te voy a hablar del segundo, el análisis fundamental. Te enseñaré a analizar las noticias, a identificar cuáles son importantes en el mercado de Forex y cuál es mi perspectiva y cómo lo utilizo todos los días para ser un trader rentable. ¿Por qué las noticias tienen el poder de cambiar la dirección o de confirmarlo? Tienen este poder porque se trata de información oficial de un país. Un país es regido por una moneda, por ejemplo, Estados Unidos es regido por el dólar. Y lo que está sucediendo en el mercado con el precio del dólar solamente puede ser determinado por los mismos Estados Unidos. Te pongo un ejemplo. Si la Reserva Federal decide aumentar las tasas de interés, podemos concluir en que la economía no está en un buen momento de expansión ni de estímulo al crédito, y que el precio de ese dinero de ese país aumentará. Y precisamente al aumentar las tasas de interés, menos personas podrán acceder al crédito, porque será mucho más caro pagar estos créditos. Y esto hace que las personas de un país pierdan su interés en acumular deudas. Y a su vez, esto reduce el gasto de las empresas y de las personas comunes y corrientes en su día a día. Y esto afecta a las empresas de forma directa de dos motivos. No van a querer tomar tantos préstamos y ya no se van a poder endeudar. Y afecta a las personas porque estas no van a tener tanto dinero para gastar, lo que no van a terminar gastando todo su dinero en una empresa o en la adquisición de algún producto, y al final pudiese generar pérdidas al final del mes para ciertos servicios o productos. Todo esto ocasiona bajadas en los precios de las empresas a nivel de consumo, servicios, entre otras. Y esto fue simplemente un breve ejemplo como solamente cambiar el precio de un activo puede afectar miles de cosas, y sobre todo afectar el precio de un activo financiero. Obviamente, esto también es un análisis e interpretación que nos ayudará a determinar cuál será el precio futuro. Sin embargo, hay un cuestionamiento en este punto que es muy importante, y es ¿por qué se generan estos movimientos dentro de los mercados solamente con noticias o impactos económicos? Mi respuesta para esto es porque todos los participantes obtienen acceso a la misma información y saben qué es lo que posiblemente va a suceder y el impacto que va a tener en el precio por esta información. Y en este punto me encantaría hacer una aclaración muy importante. Para poder generar dinero a través de impactos económicos y noticias se requiere un conocimiento muy avanzado en economía y finanzas, porque lo que estamos haciendo es medir el impacto que tendrán ciertos acontecimientos sobre las finanzas, activos financieros, materias primas y las principales cosas que hacen que se mueva la economía. Y esto también va a requerir un entendimiento teórico sobre las empresas y la economía. Otro ejemplo muy claro del análisis fundamental es cuando salen reportes de empresas. Todas las empresas que cotizan en la bolsa de Nueva York o en el Nasdaq están obligadas a dar un reporte de sus beneficios o de sus pérdidas a todas las personas. Y en este informe las empresas revelan todo tipo de información en cuanto a su desempeño. Y allí está, por ejemplo, el balance general de la empresa en ese periodo de tiempo. Por medio de este balance, los inversores podrán determinar si es una buena compra o es una buena venta, en qué punto específico se encuentra una inversión en ese activo en este momento. Pero de nuevo, esto es algo que requiere mucho conocimiento en contabilidad, economía o incluso negocios para saber cuál es el próximo movimiento del activo. Por ejemplo, en esta ocasión en particular ocurrió exactamente lo que te acabo de contar con lo de la Reserva Federal. Aquí podemos ver el 26 de julio del 2023. Fíjense los movimientos tan grandes que fueron producidos por estos eventos económicos, movimientos fuertes alcistas, movimientos fuertes bajistas. Existe un descontrol que literalmente nosotros no podemos hacer nada con él y que puede ser predecible el movimiento, tal vez no la dirección, pero sí de que va a haber un gran movimiento. Por eso debemos estar pendientes a las fechas de estos reportes, porque una vez salen, cuando no salen como nosotros pensamos, al no saber tanto de economía, o incluso es difícil saberlo aunque sepas de economía porque tienes que predecir lo que va a pasar. Tú no puedes proyectar la decisión de una persona o la decisión de un país en base al porcentaje o las tasas de interés, y van a pasar movimientos como este que a largo plazo no va a ser favorable nosotros operarlos, ya que algunas personas pudieran decir que son hasta suerte. Hay algunos que hicieron una compra aquí y tal vez ganaron dinero, pero si en 2 días vuelve a salir otra noticia, meten una compra, tal vez pierdan dinero porque el mercado puede hacer que baje fuerte. Hay cosas muy poco predecibles que en base a la lógica y al estudio de números y las decisiones de un país podemos encontrar, pero algunas veces no, como en este día. Y esta es la página de Forex Factory. Nos vamos a dar cuenta que una vez entremos a la página, lo que yo te recomiendo es venir a la categoría de filtros y solamente activar las noticias que son rojas o las que son blancas, y te explico por qué. Las naranjas y las
las amarillas no son de tanto impacto y las blancas no es que son de fuerte impacto, pero nos indican cuáles son los días festivos, porque en los días festivos no solamente no se trabaja en la mayoría de empresas, sino que las organizaciones gubernamentales están cerradas, por ende los bancos están cerrados y no hay muchas transacciones de monedas en estos días, por tanto hay pocos movimientos. Los días rojos son la noticia de alto impacto, necesitamos tener mucha cuenta con este tipo de noticias. En la parte izquierda nos dice la hora, aquí en currency nos dice el par que afecta, en este caso la libra, el dólar. Vemos que por ejemplo esta a las 9:30 afecta el peso chino. Aquí vemos el nombre de la noticia, aquí vemos lo que proyectan o de la forma en que va a salir. Aquí vemos el anterior, en previews vemos el anterior resultado que tuvo el mes pasado y aquí vemos el actual luego de que sale. Estas proyecciones muchas veces son certeras cuando son noticias de no tan alto impacto como el CPI, por ejemplo, pero son poco certeras cuando son noticias de demasiado impacto como las tasas de interés. Yo no recomendaría confiar demasiado en este tipo de información porque tanto tú como millones de traders tienen acceso a este tipo de información y yo no creo que una información tan privilegiada que todo el mundo quiera saber esté tan disponible así en una página de noticias. Lo único que tienes que saber de esta página de noticias es la noticia que va a salir, el impacto que va a tener y la divisa que va a afectar. Si tú sabes toda esta información, literalmente tú puedes evitar operar noticias y que esto no afecte tu análisis técnico. Un punto a tener en cuenta es que las noticias y los fundamentales estarán todo el tiempo en el mercado. Todos los días va a haber una nueva noticia. En mi caso en particular, yo procuro nunca operar cuando hay una noticia que puede tener un impacto económico muy fuerte o me puede dar un movimiento grande en el gráfico y desestabilizar mi análisis. Y la forma en cómo lo hago es por medio de la anticipación. Yo anticipo los fines de semana cuáles son las noticias que pudieran afectar los pares que yo opero. En mi caso, euro-dólar. Todas las noticias que afecten el euro y todas las noticias que afecten el dólar. Pero luego hay sucesos inesperados que son imposibles de identificar, como una enfermedad mundial, un golpe de terrorismo o cualquier cosa que pueda desestabilizar la economía. Por ejemplo, el COVID. Y estos no puedo controlarlos. Pueden pasar inesperadamente, pero lo que hago es que no me enfoco en ellos y sí me enfoco en los que sí puedo controlar. Y para poder verlos y entenderlos, yo les recomiendo utilizar la página de Forex Factory. Si me ponen a elegir entre el análisis fundamental y el análisis técnico, yo prefiero el técnico. Y si no sabes por qué estrategia empezar, te recomiendo mi estrategia manual de bias si eres avanzado. Si no sabes nada de trading y estás empezando a aprender ahora, utiliza mi curso básico. Empezarás desde cero y aprenderás todo lo necesario para aprender trading y empezar a ganar dinero de los mercados. Sin más nada que decir, me despido. Yo soy el Sensei. Chao, chao y besitos.